las misiones. ¿Qué son las misiones? ¿Qué es la obra misionera? ¿Es algo moderno, nuevo? ¿Es un concepto antiguo? ¿Qué es lo que la palabra del Señor dice que son las misiones? Y para comenzar, queridos hermanos y hermanas, voy a comenzar diciendo que no son las misiones, lo que no es. Hay mucho mito también alrededor de lo que es el trabajo misionero, y también ese mito desvirtúa lo que realmente es el trabajo en la obra del Señor. Por eso el primer taller va a estar orientado a despejar esas dudas y a decir lo que no es la obra misionera. Para eso, hermanos, voy a compartir pantalla con este primer tema para que ustedes puedan ir mirando y tomando apuntes y guardar sus preguntitas para el final del taller, de este primer bloque. Allí están los 4 temas que vamos a compartir con mi esposo. El primero, ¿qué no son las misiones? El segundo, ¿qué dice la Biblia que son las misiones? El rol de la iglesia en las misiones y la obediencia a la Gran Comisión. La Gran Comisión es un mandato de Dios, una orden, para ir y predicar el evangelio a toda criatura, a toda persona. Eso en resumen. Pero, ¿qué no son las misiones? Queridos hermanos, hay muchas personas que en redes sociales, en páginas de internet, en algunos canales de televisión, suben extractos de trabajo misionero. Y la verdad es que las misiones no son un viaje misionero, no es un viaje turístico, no es el deseo del corazón del hombre por conocer culturas o trascender un país, un límite y comer cosas diferentes o sacarse una fotografía con personas distintas. Eso no es misiones. Eso está lleno las redes sociales o los canales de televisión con reportajes de personas que son capaces de trascender culturas, ir a otros lugares, sacarse fotografías, comer un poco de las comidas que estas personas comen y volverse a sus casas, guardar un lindo reportaje y publicarlo. Eso no son las misiones, no es un viaje. No es un viaje misionero, creo que eso no es un pretexto para viajar. Si usted desea viajar, conocer otras culturas, puede ahorrar, puede comprar un boleto y puede viajar. Y aún siendo cristiano, eso no tiene nada de malo. Si una persona quiere conocer, quiere viajar, quiere sacar fotografías de lo que el Señor ha creado, de la hermosa creación del Señor, lo puede hacer, pero no como usar el pretexto de las misiones para un viaje. Las misiones no son un medio para buscar gloria personal. Muchas personas, lamentablemente, copan las redes sociales, los Facebook, los perfiles misioneros, con fotografías de actividades misioneras, pero con la intención de buscar gloria personal. Llevar una ayuda, un tratado o algo a un lugar determinado, a una cultura distinta, o ir a un campo, trascender un país, un límite, y lo único que quieren es gloria personal, es sacar fotografías y llenarse de elogios en las redes sociales. Muchas personas, hermanos queridos, y lo hemos visto nosotros como base misionera, vienen una vez al año, sacan fotografías que les dura para todo un año o más en sus redes sociales. Repiten los mismos viajes misioneros, los vuelven a subir. Generalmente visitan obras de otras personas, que otras personas han dado su vida en ese lugar por predicar la palabra. Visitan una vez y copan sus redes sociales para gloria personal, no para gloria del Señor. Y la verdad, eso es vanidad. El que predica, predica a Cristo y predica con la intención y la motivación de llevar a las personas a Jesucristo, de compartir el mensaje y los principios de Dios para la gente. ¿Qué no son las misiones? No es presumir, no es visitar una vez al año y presumir el resto de la vida de que yo realicé un viaje misionero. Tenemos que revisar la motivación. ¿Quién nos motiva realmente para ir a un lugar a predicar la palabra? Muchas veces nosotros en nuestra página de misiones compartimos ciertas actividades que realizamos con nuestros hermanos en las islas o en otros lugares, cultos,
tratamos en lo posible de no aparecer nosotros mismos allí como publicando el trabajo, porque la verdad, hermanos queridos, que la única motivación es llevar la palabra del Señor, discipulado, enseñanza, animar a los hermanos que están en lugares lejanos. Y muchas veces también cuando vamos cruzando con temporales fuertes en botes, en lanchas, o cruzando con lluvia y viento, no da tiempo para sacar fotografías. La verdad es que muchas de las cosas que hemos pasado en la obra misionera no están registradas porque en un gran temporal es muy difícil sacar fotografías. Dice Filipenses 1:15. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, decía Pablo. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante que de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Sea como sea, hermanos queridos, a veces la motivación no es la correcta, pero Cristo es anunciado también a través de personas que solo desean gloria personal. Revisemos un poquito más adelante en 2 de Corintios 10, capítulo 10, versículo 12 al 18. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos por ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros, porque no nos hemos extralimitado, como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos. Esa es la motivación verdadera de un misionero, de un obrero del Señor, entre vosotros, conforme a nuestra regla, y que anunciemos el evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otros, para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Esa es la motivación real del corazón, es llevar el evangelio, que la fe de los hermanos crezca y predicar a Jesucristo. Hermanos queridos, las misiones no son llevar una verdad personal, es llevar a Jesucristo. Es Cristo el centro de la predicación de un obrero. En 1 Corintios 2, capítulo 2, versículo 1 al 5 dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu del poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Esta es la motivación real de un obrero, predicar a Cristo y a este crucificado. El misionero, el obrero, se anula. No es el sabio misionero el que llega con una verdad, es a Cristo crucificado, es el Evangelio de Jesucristo. Ahora, después de esta pequeña introducción, voy a dejar a mi esposo, el pastor Hernán Vilches, para que nos hable de qué realmente son las misiones. En esta introducción que se dio, se habló de lo que no son las misiones. El Señor les bendiga y en un momento más estamos con el siguiente taller que me corresponde entregar. Bien, entonces tenemos ahí bastante claro qué es lo que no son las misiones. No son parte de la emoción del ser humano, no es vanagloria, no es como a veces queremos suavizar delante de Dios un llamado, tratando de hacer cositas pequeñas, apareciendo una vez a las 500. No, las misiones es un mandato de Dios. Y vamos a ver exactamente qué es lo que dice la Biblia, la palabra de Dios, nuestra regla de fe, ¿cierto? Absoluta, que es
qué son las misiones. Lo primero, hermanos queridos, tenemos que entender de que todos nosotros tenemos un propósito de parte de Dios. Nadie está en la vida simplemente por estar. No estamos ni somos parte de la iglesia porque somos especiales. No estamos en la iglesia o somos parte de la iglesia porque simplemente vamos a participar de los cultos, cosa que tenemos que hacer. La palabra de Dios nos manda a ser parte de la iglesia y nos manda también a compartir en la hermandad de la iglesia. Pero, ¿sabe? No es solamente eso, hay un propósito en todos nosotros. Si alguien de los que estamos acá hoy día conversando dice, yo no sé si tengo un propósito delante de Dios, quiero decirle que usted no ha entendido lo que Dios nos está mandando. Sí, tenemos un propósito. Y vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, y les quiero leer. ¿Ya? Para los hermanos que están escuchando, yo les invito a que tengan un lápiz, un cuaderno y ustedes puedan estar anotando, ¿cierto? Lo que vamos a ir diciendo para después poder confirmarlo y tener los textos bíblicos con respecto al tema. Primera de Pedro, capítulo 2, 9 dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Hasta ahí, en este momento nosotros tenemos claro y nos gusta poder escuchar la primera parte de este texto, ¿cierto? Somos real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero ahora el texto continúa con el propósito del ser humano. Dice, para todo esto, Dios nos ha escogido, nos ha hecho un pueblo especial, nos ha levantado, nos ha sacado de las tinieblas. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes del que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y ahí está el propósito nuestro. Todos tenemos el gran propósito de anunciar las virtudes del que nos llamó para anunciar sus virtudes de las tinieblas a la luz admirables. Esto, hermanos míos, implica renuncia. Sí, misiones implica renuncia. Implica renuncia. Por lo tanto, esta renuncia, hermanos amados, es parte de nuestra vida. Ahora, en Mateo capítulo 28, verso 18 al 20, dice lo siguiente. Usted conoce la gran comisión, y se le acercó y le habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos amados, esto es la gran comisión, y en la gran comisión se ve lo que es la obra misionera, qué es lo que significa hacer y cumplir con este gran mandato del Padre. La gran comisión se puede dividir en 4 pilares. ¿Qué es lo que es hacer misiones? Primero dice id. Id es un verbo irregular que indica movimiento. También se define como acciones que empiezan o mandato, acción. En otras palabras, levántate. Si nosotros vamos a trabajar o queremos saber qué son las misiones, tenemos que entender que lo primero es ir. O sea, tenemos que escuchar la voz de Dios, entender lo que Dios tiene y tomar la acción de ir. Eso es lo primero que dice el Señor Jesucristo. Luego, dice en el segundo punto, haced discípulos. O sea, no solamente ir. Como decía mi esposa un momento atrás, no solamente ir a un programa de evangelización. No, porque después de ir, dice que tenemos que hacer discípulos. Discípulo es la persona que recibe la enseñanza de un maestro. Eso es el discípulo. Es quien toma la verdad de Dios en su vida, que toma y tiene conocimiento. Cuando uno hace discípulo, toma el conocimiento qué es el reino de Dios, qué es lo que es la santidad, qué es lo que es finalmente llegar a un compromiso con Dios. El misionero tiene que discipular a las personas a las cuales va. Por lo tanto, sigue el trabajo, no es solamente ir. Y generalmente, y es lo que mi esposa explicaba, hoy día se quedan con el ir, con participar en una actividad evangelística. El ministerio evangelístico es una cosa, es maravilloso, un ministerio de Dios, y el ministerio misionero es otro, ¿ya? E implica el
el hacer discípulos. Como definición tenemos que hacer discípulo es enseñar, es negarse a sí mismo, es tomar la cruz, es seguirle. Mateos 16:24. Es permanecer en su palabra, como dice Juan 8:31, y es llevar frutos, como dice Juan 15:8. Tenemos entonces los dos primeros pilares, ir y ese discípulo. ¿Qué es lo que después viene? ¿Se acabó la obra misionera? Ya se enseñó ahí un poco, se explicó lo que era el trabajar para el Señor, que no solamente ir, sino enseñar también los principios básicos de Dios. No. Luego sigue que el hacer discípulo tiene que conllevar al tercer pilar, que es bautizándolos. Se da cuenta cómo va sumando lo que es el ministerio misionero, la obra misionera, como Dios la mandó, como Jesucristo la entregó en la Gran Comisión, bautizándolo, que es el compromiso bíblico, es el compromiso público, delante de Dios, tal como lo describe la palabra del Señor. Por lo tanto, el misionero, el que trabaja en la obra misionera, no puede ser una persona de un mes, de una semana, de un fin de semana. Es una persona que va a ir a entregar vida, que va a ir a entregar corazón, que va a ir a entregar su tiempo para poder no solamente ir, sino también quedarse en el lugar enseñándolo. Tal vez con los diferentes medios que hoy día tenemos, luego vamos a ver eso más adelante en otros talleres que vamos a tener, cómo tenemos diferentes medios hoy día para hacerlo, pero hay que hacerlo, hacer discípulos, bautizándolos, y viene entonces ese compromiso público. Pero no solamente termina ahí, dice la Escritura que bautizándolo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y luego viene el cuarto pilar, enseñándoles que guarden, que dice, todas las cosas. Después que la persona es bautizada, viene la acción pastoral también que conlleva el ministerio misionero. O sea, seguir enseñándole. Nosotros no podemos terminar con el bautismo. Muchas personas no tienen ni siquiera muy claro cuál es el concepto de bautismo, por eso viene antes el discipulado. Pero después que la persona se bautiza, tiene que seguir siendo enseñado. ¿Y qué se le enseña ahí? Que guarden todas las cosas que Él nos ha mandado. Y ahí vienen los fundamentos doctrinales. Ahí viene la enseñanza de los atributos de Dios. Nunca se termina de enseñar. Por lo tanto, el ministerio misionero no existe en el corto plazo, ya es parte de un proceso de vida para aquellos que se involucran. Nosotros podemos ver testimonios de hermanos que se van a diferentes lugares, y la verdad es que es triste ver esta nueva tendencia que hay. Yo me fui un fin de semana, yo me fui una semanita acá y soy misionero, pero la verdad no se está cumpliendo con los 4 pasos que la Gran Comisión nos está demandando. Por lo tanto, el ser misionero es un compromiso real, verdadero, es recibir un ministerio también. Fíjese que todas estas son órdenes, no son sugerencias. Cuando el Señor nos va y nos invita a ir a ser discípulos, a bautizar, a enseñar, no son sugerencias. El Señor Jesucristo en esta Gran Comisión no sugiere, podrían hacerlo así, dependiendo. No, Él está dando órdenes. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es parte del propósito que nosotros leíamos también en 2 de Pedro hace un momento atrás. Son órdenes entregadas por Dios. Cuando el Padre habla, nosotros tenemos que obedecer. Y la verdad es que es ahora donde nosotros tenemos que tomar decisiones de vida. Decisiones de vida con qué estoy haciendo con mi vida, qué es lo que yo quiero para mi vida. Estos son los enviados, dice el Señor Jesucristo, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. ¿Ya? Como el mismo Padre nos tomó a Jesucristo y lo envió para darnos las buenas nuevas, así dice la Escritura, Él nos toma y nos envía a entregar buenas nuevas. Ese texto aparece en Juan capítulo 17, versículo 18. Podemos ver, hermanos amados, cómo son enviados ahí en el libro de Hechos capítulo 13, cómo son enviados Pablo y Bernabé. La iglesia la envía, y esa es una parte que también va a compartir mi esposa, pero es parte de lo que son los misioneros. ¿Qué son los misioneros? Son enviados por parte de Dios, son enviados respaldados por la iglesia, son enviados por el Espíritu de Dios, que son obedientes al Señor. Hoy día tenemos entre nuestras filas muchos que han sido enviados y pocos que han obedecido ese mandato de parte del Señor.
La palabra enviado, la palabra donde deriva también en la palabra misionero, aparece, y como leíamos ahí en Juan 17:18, cada vez que se dice que somos enviados, es la palabra apostelo, ¿ya? Del griego. Para que ustedes sepan, y es muy interesante, hay un libro que es toda la concordancia de la Biblia, que está en griego y en hebreo, que es el diccionario Strong, ¿ya? Y usted puede buscar los significados de la palabra original en este diccionario. Y ahí pudimos ver en el número 649 del Strong lo que significa enviado, lo que es un misionero, un apostelo, es poner aparte. Eso dice la definición directamente del idioma original, del griego que se utilizó, es poner aparte, o sea, son apartados para Dios, ¿ya? Son enviados, son mandatados. Existe la ayuda a las misiones, existe la colaboración a la obra misionera, que también la vamos a ir viendo, pero existe el ministerio de los enviados, los misioneros, para honra y gloria del Señor y para expansión del reino del Padre. Dejo a mi esposa para que continúe con la tercera parte de este bloque. Y continuamos con la importancia de la iglesia en la Gran Comisión. Un misionero es enviado por Dios, un apostelo, un enviado, un comisionado. Pero este misionero o este enviado necesita un contexto. No puede ir solo. Lamentablemente hay personas que se van solas y en el campo misionero pueden sufrir estando solos allí. No tienen la cobertura ni el consejo pastoral también. La oración de su iglesia local. Por lo tanto, ¿en qué contexto se da el enviar? Y es en la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Es quien envía, quien desarrolla esta acción misionera, enviar. En Efesios capítulo 1, versículos 22 al 23 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo. Con mi esposo siempre decimos, los llaneros solitarios en misiones no funcionan. Siempre es bueno tener la cobertura de su iglesia local. La iglesia local envía, ora por el misionero, por el enviado. También a veces sustenta, está pendiente y esta persona se siente respaldada también, porque la verdad es que el Señor comisionó a su cuerpo, a la iglesia, entregó esta gran comisión, no a personas separadas, sino al cuerpo de Cristo. Y la iglesia tiene herramientas. Es como el ciclo del agua, la iglesia siempre está en forma circular. Nacen nuevos cristianos y es en la iglesia donde son alimentados, donde son enseñados, donde los dones espirituales son recibidos y son usados para edificar el cuerpo de Cristo, donde los frutos del Espíritu empiezan a evidenciarse, el crecimiento y la santificación que va en progreso día a día hasta que el Señor venga por nuestras vidas. Es en la iglesia donde la persona crece. Hay dones complementarios también en la iglesia, como dice Romanos 12, 5 al 8, el de profecía, de servicio, de enseñanza, de exhortación, de repartir, de presidir. Es en la iglesia donde se forman los ministerios y es la iglesia la que tiene que enviar a predicar el evangelio. Es allí donde nacen los creyentes, donde crecen, donde reciben los dones, donde son instruidos y de donde salen. Están los 5 ministerios. Primera de Corintios 12, 28, Efesios 4, del 11 al 16. Aparece el ministerio de apóstol, de embajador del evangelio, del comisionado de Cristo, el enviado. El profeta es el que preside, el que anuncia la revelación de Dios. El evangelista, el portador de las buenas noticias. El pastor, que es el apacentador, el que cuida las ovejas. Y el maestro, el que enseña. Y saben que muchas veces en la iglesia es donde la gente a veces anda un poco perdida, no quiere ponerse a disposición del Señor para ejercer los ministerios que Dios tiene para su vida.
si fuese así, si las personas activaran y dispusieran su corazón al Señor y buscaran al Señor en oración y pidieran al Señor, ¿cuál es mi don? ¿Cuál es el ministerio que yo voy a desarrollar en la iglesia para edificación del cuerpo de Cristo y para que la obra del Señor crezca y se expanda sobre la tierra? Fuera muy diferente. El trabajo misionero de los enviados de Dios a predicar se repartiera entre las personas que tienen dones. Muchas veces el misionero se queda años en el primer punto, como punta de lanza, abriendo un espacio, sembrando la palabra, pero falta que lleguen los relevos. De repente falta que llegue el que enseña o el pastor. Muchas veces el misionero tiene que quedarse a pastorear, a enseñar, y se queda años en un lugar porque no viene el relevo, no viene la persona que tiene que tomar esa obra que el misionero ha levantado para poder bautizar, para poder apacentar. Y allí se van quedando los llamados. En vez de que la iglesia esté produciendo, o las personas más bien estén obedeciendo al llamado de Dios de sus dones ministeriales, y pueda existir este constante relevo, entonces el misionero se puede mover a otro lugar y allí viene el pastor, el que enseña, o evangelistas que puedan salir a hacer la obra que es en corto plazo. Pero muchas veces las personas, no los pastores, las personas no son obedientes al llamado. El pastor, yo estoy seguro que desea en su corazón que la gente que él ve que tiene habilidades se dispongan en las manos del Señor, pero a veces no sucede. Entonces el pastor y el misionero tienen que hacerlo todo. Y eso, hermanos, en este taller, ojalá se pueda despertar un poco también de que en la iglesia local usted pueda tomar el compromiso y decir, yo estoy dispuesto, Señor, a desarrollar ese don, ese ministerio, eso que has puesto en mis manos para poder trabajar. El rol de la iglesia es como el ciclo del agua, decía al principio, recibe los nuevos hijos de Dios. Como dice en Hechos 2:46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. La iglesia, eso es lo importante. A la iglesia el Señor añadía a los que debían de ser salvos. Es allí donde se recibe el nuevo creyente y donde el pastor o el que tiene el ministerio de enseñar toma a estas personas y empieza a capacitarles. Y juntos como cuerpo empiezan a crecer para que después envíen a otros a predicar el evangelio. El otro rol de la iglesia es trabajar como cuerpo de Cristo para perfeccionarse en el Señor para la obra del ministerio. La iglesia no puede quedar estática, tiene que estar en movimiento, ayudar a que los dones y los ministerios se desarrollen. Y saben que tristemente sé que muchos pastores desean eso en su corazón, desean que gente desarrolle sus dones y sus ministerios, pero la gente no está dispuesta a disponer de su tiempo, a entregar su tiempo y a decir, Señor, aquí estoy para ayudar en tu obra, para que la iglesia crezca y pueda esparcirse el evangelio de Jesucristo y otros más puedan ser enviados a la obra de la predicación misionera. En Efesios 4:11 dice, Él mismo, el Señor, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Es allí donde el ciclo se empieza a enriquecer. Se reciben los nuevos creyentes, pero es en la iglesia donde todos estos ministerios ayudan para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayuda mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Miren la importancia de la iglesia. Es el lugar, el semillero
en donde se desarrollan y crecen los ministerios para edificar la obra de Cristo. ¿Se da cuenta la importancia? Es tremendo, es tremendo. La iglesia local tiene una tremenda importancia en toda la obra, porque es la institución creada por Dios, que Dios dejó en esta tierra para que su obra continúe. No son misioneros solos, no son pastores solos, no son evangelistas solos. Todos estos ministerios y estos dones ministeriales deben trabajar desde la iglesia, para la iglesia y para el cuerpo de Cristo, y de esta forma el evangelio sea predicado hasta lo último de la tierra. El rol de la iglesia después de que estas personas son preparadas es enviar. Como dice en Hechos 13, del 1 al 2, dice, Bernabé y Saulo, lo que hablaba mi esposo, Bernabé y Saulo comienzan su primer viaje misionero. ¿Había entonces dónde? ¿Solos en algún lugar? No, en la iglesia. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que llamaban Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Dónde nacen los ministerios? En la iglesia. Y son enviados por la iglesia. Ese es el centro, ese es el semillero, es allí donde se tiene que fortalecer los dones y los ministerios. El ministerio de Pablo a los gentiles dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro. ¿Dónde fue ministro hecho Pablo? ¿En qué lugar? En la iglesia. Según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El ministerio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto a Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí. Amén. Pablo, enviado desde la iglesia. En Romanos 10, 13 al 16 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén. Y aquí viene el desafío para la iglesia. Si usted pertenece a una iglesia local y tiene esa llamita en su corazón de empezar a activar, este taller le puede servir, le puede orientar, le puede tal vez animar a que sí, en la iglesia es donde parte el trabajo. Es allí donde usted tiene que disponer sus dones, sus talentos, su llamado ministerial. Poner a disposición. Muchas veces su pastor que usted ve allí con una sonrisa y con el corazón deseoso de ministrar la palabra y de ministrar la vida de ustedes. Muchas veces está solo y se siente solo en su ministerio. Póngase a disposición de su iglesia, hable con su pastor y diga, aquí estoy. Y espere en el Señor, busque al Señor en oración y en ayuno, como leíamos acá, para que el Señor revele a su vida sus dones y sus ministerios para edificar el cuerpo de Cristo y para predicar el evangelio de Jesucristo. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo no oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? No olvidemos que la iglesia es la que envía. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Nosotros somos sembradores, hermanos. No todos van a creer. Y muchos años uno pasa predicando en terrenos duros y son muy pocas las almas que vienen a Cristo. Muy pocas. Hay años de sequía y donde no brota casi nada.
Y hay años donde una pequeña lluvia del Señor hace brotar esas semillas que uno plantó llorando y con trabajo y con aflicción, y de repente brota algo. Un alma vale más que todos los tesoros del mundo. Por lo tanto, hay que disponerse a las manos del Señor. Ahora voy a dejar a mi esposo con la última parte de nuestro taller, que habla de la obediencia a la gran comisión. De esta manera nosotros vamos viendo cómo se ordena, ¿cierto?, este llamado de las misiones y cómo Dios ha establecido este trabajo. Es la iglesia, el semillero, como decía mi esposa, es el lugar donde nacen los obreros y es el lugar donde también tiene que corresponder nuestro trabajo. Un misionero no necesariamente tiene que irse de la iglesia, sino todo lo contrario. Un misionero tiene que siempre estar ligado a su iglesia para poder también hacer la parte de ese trabajo. Un misionero no necesariamente tiene que irse al otro lado del mundo para trabajar. Tal vez el misionero va a trabajar muy cerca de la iglesia madre donde está y va a colaborar y va a ser parte del trabajo incluso pastoral de la iglesia, ayudando, levantando obras, yendo a visitar a las personas que están a su alrededor, pero cumpliendo obviamente con el orden que Dios estableció y sobre todo con los 4 pilares que hablábamos y veíamos ahí en la gran comisión. Hermanos amados, nosotros hablábamos de lo que era 1 de Pedro 2:9, el real propósito de Dios sobre nuestras vidas. Y esta palabra nos dejaba claro de que todos tenemos un propósito y este propósito implica renuncia. Y aquí comenzamos a hablar del área que no le gusta a la gente. Hoy día yo entiendo que estamos en una sociedad que todo lo que implica renuncia, lo que significa morir a nosotros mismos, lo que significa dejar de priorizar nuestro querer, nuestro sentir por las cosas de Dios, eso es como mal visto hoy día. Pero es lo que la palabra de Dios enseña. Es por eso tal vez que hoy día tenemos muchos menos misioneros o personas que están siendo obedientes a un llamado misionero que en años anteriores. Ayer estaba escuchando, hay un gran... una biografía de un gran misionero que es David Brainerd y que él visitaba las iglesias Hudson Taylor, que era otro misionero que fue a la India, y él visitaba las iglesias para enviar misioneros a la India. Estamos hablando donde no había tecnología, los viajes eran de meses en barcos, donde no había internet, simplemente iba verbalmente, hablaba a las iglesias y las personas escuchaban el llamado de Dios al ministerio y se enrolaban en esta aventura misionera, dejando a padre, a madre, a hermanos y tomaban sus maletas para irse a otras naciones a predicar. Hoy día tenemos toda la tecnología del mundo y la verdad es que muy pocos están atendiendo al llamado de las misiones. Como un dato curioso, los antiguos misioneros, sus maletas cuando salían de sus países, sobre todo del lado de Inglaterra, de Suecia, sus maletas eran maletas muy grandes. Ahí llevaban todas sus cosas. Sus maletas medían de largo aproximadamente 1,80 m y eso tenía un propósito, porque ellos lo único que pedían es que al morir en la obra misionera, a veces a muy temprana edad, los pudieran sepultar dentro de lo que pudiera ser algo como una urna y poder darle una sepultura. Sus maletas se transformaban en sus urnas. Esa es parte de las biografías de grandes cristianos. La escritura en Mateo capítulo 16, versículo 24 al 26 dice así: entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, amén, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, aleluya, la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Cómo priorizamos, hermanos amados, nuestra vida? ¿Cómo priorizamos nosotros nuestro querer? ¿Cómo nos proyectamos en el tiempo? Con un compromiso: Señor, no me molestes con un llamado. Yo quiero todo lo que quiero tener, deseo tener mis cosas, mis logros, y está bien. Pero aquellos que están recibiendo un llamado de Dios, no
no luche contra el Padre, no se convierta en un desobediente delante del Señor. Si está siendo llamado, la palabra de Dios nos llama a tomar a negarnos a nosotros mismos, a tomar su cruz y a seguirnos. Mire, una persona que desobedece el llamado de Dios, ese es un desobediente. Y la desobediencia es pecado. Y el pecado corta la comunión con el Padre. Yo tristemente he conocido a más de una persona con llamados de Dios y lo han negado. Y hoy día son personas que a veces están en la iglesia, pero con una sensación de tristeza, de vacío, por más cosas materiales que puedan estar logrando, por más logros mundanos que puedan tener, en su corazón siempre va a estar ese vacío de la desobediencia al Señor. Por el contrario, esto implica obediencia. La obediencia que Dios nos manda en todas las cosas de la vida. Y ahí está en Juan 14, 21 al 24, dice: el que tiene mis mandamientos, vamos a hablar, el que tiene mis mandatos, cuando Dios nos manda, si Dios nos manda a predicar, nos manda a ir a la obra, el que tiene mis mandatos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Cierto? Si tú amas a Dios, ¿cuántos de aquí aman al Señor? Todos levantan la mano, entonces obedece. Y el que me ama, dice, será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra, mi mandato guardará. No solamente, hermano, el logos, la palabra de Dios, sino también la rema, lo que Dios ha hablado a tu vida, que Dios está ministrando tu vida, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Estamos llenos de gente que dice que ama a Dios dentro de las religiones, incluso fuera de las religiones, diciendo yo amo a Dios, dentro del evangelio y fuera del evangelio, diciendo yo amo a Dios, pero la verdad es que no están amando a Dios, porque dice: el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Eso es el llamado de Dios a la obediencia, y la obra misionera quiere obediencia. Nosotros con mi esposa fuimos muy jóvenes cuando Dios nos llamó. Estábamos en un proyecto de vida, éramos novios, estábamos estudiando. De hecho, yo estaba en la universidad en el momento del llamado del Señor, y no nos arrepentimos de haber tomado la decisión correcta. Pasamos por situaciones difíciles. Vivimos vida acá en las islas, al interior, cuando no había internet, cuando no había ni siquiera correo. El correo que había, hermanos, llegaba una vez a las 500. Nosotros pasábamos meses dentro de las islas al interior. Ahora en este momento estamos en la isla de Quinchao, que es una isla que está mucho más urbanizada. Pero nuestros primeros tiempos, viviendo allá en la isla de Chaulinec, trabajando allá en la isla de Alao, visitando esporádicamente con otros misioneros allá en la isla de Apiao, en ese tiempo nosotros vivimos momentos difíciles, vivimos momentos donde aprendimos a depender de Dios, donde el amor a la obediencia es más grande que lo que nosotros hemos aprendido. Nosotros podemos aprender conceptos teológicos, ¿cierto?, en una escuela, en un seminario, pero lo que se aprende en la práctica es solamente el amor a la obediencia del Padre. Aprender a orar por la provisión, aprender a orar que para comer hay que ir a tirar la lienza alguna vez ahí desde el bote y orando, porque es parte de la provisión, y cuando aquello sale, hermano, es la gratitud más grande de aquel que está dependiendo directamente del Señor, aquel que está en obediencia y se atreve a desafiar las leyes naturales, las leyes de la economía, las leyes de la sociedad, las leyes familiares, la imagen que la gente tiene de uno, la familia, la proyección que la gente tiene de uno, no es suficiente delante de una persona que quiera tener obediencia a Dios, obediencia al Padre. Hoy día hay tantos lugares donde podemos y necesitamos obreros. Aún aquí al interior quedan islas sin alcanzar, pero no solamente aquí, en muchos lugares hemos tenido experiencia trabajando con hermanos aquí de la misma base que han ido incluso allá a lugares del Amazonas,
donde aún quedan tribus que no han sido alcanzadas, o donde es muy, muy poco el grado de trabajo que hay en la obra misionera, y no solamente afuera, sino aquí en casa también. Tal vez tú mismo conoces lugares en la cordillera, pueblos. Nosotros a veces salimos a recorrer y donde llegamos a pueblos nuevos, preguntamos dónde hay iglesia. La otra vez, hace tiempo atrás, unos años atrás, anduvimos en un pueblo hermoso que se llama Puelo, ahí en la cordillera de Puerto Montt hacia Cochamó, hacia Hornopirén. Ahí entre medio hay un pueblito que se llama Puelo, pueblo grande, lindo. No es tan grande, pero es un pueblo y no hay iglesia. Se necesitan obediencia para cada uno de los suyos. Hermanos amados, en esta sociedad pagana, anticristiana, es difícil escuchar y mucho más es difícil obedecer. Por eso tenemos que estar en comunión y apartados para el Señor. Por último, quiero hablar de las 3 áreas del trabajo misionero. Primero, porque no todos van a ser llamados para ir a hacer todo el trabajo misionero, pero sí podemos comenzar por algo. Mire, el primer llamado es el orar, el interceder. Ustedes no se imaginan lo que significa que hayan personas que estén orando por la obra misionera. Que hayan personas que estén orando por los misioneros. Aquí en nuestra corporación tenemos gente que está trabajando a tiempo completo. Hay proyectos misioneros de hermanos que se están empezando ya a preparar para trabajar en la obra misionera. Necesitamos oración por aquello. La lucha es grande. La guerra, la batalla espiritual, hermanos, a veces es casi, porque siempre Dios es con nosotros, pero a veces casi insoportable. ¿Cómo se necesitan, hermanos, que estén doblando sus rodillas por los misioneros, por los obreros, por la obra misionera, por llegar a los lugares donde no se puede o es difícil llegar, por tocar y pisar aquellos lugares a donde otros no quieren ir? Hoy día hay una tendencia grande en nuestras iglesias. Por un lado está el libertinaje, que todo es light, que no necesitamos predicar, que nos quedamos en la iglesia. Y lo otro están estos pseudo teólogos que están naciendo, que lo único que quieren es hablar de algunas teorías, de algunos personajes antiguos, pero no son capaces de tomar su Biblia e ir a los lugares que se necesita realmente a predicar el evangelio. Necesitamos intercesores, necesitamos gente que esté orando. La segunda forma de trabajar en las misiones es dar. Muchos hermanos tienen la posibilidad de entregar un aporte a la obra misionera, voluntaria, que Dios habla en los corazones, pero sí se necesita el sostenimiento para misioneros. Nuestra pequeña base ayuda en algunas áreas pequeñas en sostenimiento misionero, pero se necesita mucho más. Se necesitan porque son cosas materiales, pero son necesarias costear los viajes hacia los interiores, a donde se tenga que ir, los gastos de construcción. La obra misionera finalmente termina levantando templos y es parte del proyecto que se tiene. No solamente nosotros, en misioneros en todo el mundo. Ayer justamente escuchaba a un pastor ahí en África, se le quemó el comedor que tenía misionero para los niños y estaba pidiendo ayuda. Necesitaba $10,000 para poder relevantar el comedor para los niños en ese lugar. Un pastor acogió el llamado y lo bendijo, pero se necesita material de apoyo, literatura, etcétera. Y el tercer área de trabajo misionero es el ir, en el cual estamos yendo. Tal vez hay alguien acá, sin importar tu edad, sin importar tus estudios, sean muchos, sean pocos, pero Dios te está llamando a ir, recibir el llamado de un ministerio. Puede ser en forma biocupacional, como lo va a explicar el hermano Felipe Muñoz más adelante, misionero acá de la base misionera, del ministerio misionero, o también puede ser a tiempo completo, tal como lo ordena Mateo 28:19. ¿Sabe? Hay algo, ya terminando, hay algo interesante en Mateo 28:19. Cuando tú abres la Biblia en el libro de Mateo, aparece lo último que el Señor dijo, lo último. Y lo último que está ahí, al final al pie de la página, lo último que el Señor entrega. ¿Qué es lo que dice? El verso 18. Esto fue después de su resurrección, ¿ya? Y dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, ¿sabes? Jesús ya se ha acercado a ti y Jesús también te está hablando. Eso ya se ha cumplido en tu vida. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, ¿qué les dijo?
¿Qué le dirías tú a un ser amado la última ocasión que vas a estar presencialmente ahí con ellos, frente a frente? ¿Qué le dirías? A una persona te dijera, sabe, tú nunca más vas a estar corporalmente delante de una persona. Y pensamos en las cosas más importantes. Bueno, Mateo relata que lo último que el Señor relató justo antes de su ascensión fue en el verso 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros, amén, todos los días hasta el fin del mundo. Gloria a Dios. Y esa es promesa de Dios. Dios promete su respaldo. Eso no lo promete un político, no lo promete un empleador, no lo promete una carrera universitaria, un oficio, por más bien pagado que sea. Eso lo promete Dios. El Señor está diciendo, yo estaré con vosotros. Para aquellos que obedezcan este mandato, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Oraremos al Señor para ya en un momento enseguida, inmediatamente, pasamos a sus preguntas. Anoten preguntas, no una, anoten 2, 3. Ustedes saben que la tienen que enviar, ya fue al teléfono. ¿Cuál es el teléfono, hermana Camila, al suyo? Al grupo que se creó. Usted envía sus preguntas y la hermana Camila va a estar siendo la moderadora en una mesa junto con los otros misioneros para este momento de foro que vamos a tener junto a ustedes. Oramos al Señor. Padre, gracias te damos. Oh Dios amado, hemos entregado la primera parte. Señor, hemos escuchado tu voz. Tu palabra dice que tú te acercaste a ellos y les hablaste. Y es lo que hoy has hecho en medio de nosotros. Te has acercado a nosotros y has hablado, Señor, claramente. Y luego mandaste, Señor, que vayamos, que prediquemos, que hagamos discípulos, que bauticemos y que enseñemos. Señor, permite que este llamado y esta palabra, con todo lo que ello implica, Señor, cómo la iglesia se ha visto involucrada y se tiene que ver involucrada en este ministerio, Señor, sea parte en nuestras vidas. Todos tenemos un propósito, a darnos la bendición de la obediencia, Dios amado. Señor, del entregar todo por ti. Gracias, Señor, para tu gloria. Amén.